ni con los intendentes de la región metropolitana, ni mucho menos con la sociedad. Y después se llevaron un golpe muy grande, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia en la parte que a mí me tocó en Buenos Aires hace un tiempo, que era, me parecía de sentido común, darle prioridad a la circulación de los colectivos. Yo era subsecretario de Transporte, el que era secretario de Obras Públicas era petizo, y a veces los petizos son un poquito soberbios, ¿no? Y dijo de una manera que había 38.000 taxis en la ciudad, y al día siguiente, atrás de la luneta de cada taxi decía no a la discriminación en las avenidas. Entonces, bueno, ahí hubo que hacer todo un sistema de negociación, había la idea del pacto de la movilidad que pudo funcionar, pero que no tenía atrás las decisiones que acompañaban. Ahora, yo creo que otra vez, ¿no? Si uno puede tener la información, las encuestas de origen y destino, tener un buen análisis de lo que quiere la sociedad, ayuda, pero que hay algunos elementos básicos que puede tener un plan, que lo importante es que se vea como sistema, que no se tome una decisión aislada de la otra, porque en la práctica, digamos, las decisiones se juntan y que las decisiones sean coherentes con el sistema de movilidad en sí, con el sistema urbano en general, ¿no? Sí, acá tenemos otra pregunta. Y Manuel te pide también. Sí. Después. Hola, a todos buenas noches. Yo querría hacer una pregunta para Andrés y para Manuel, o para el que quiera. Yo desde hace años vengo trabajando con estos conceptos de movilidad integral y demás en la región Rosario. Y ahora estamos en el debate si subte, tranvía o quizá también podría ser un BRT. Entonces, si bien yo les estoy haciendo esta pregunta como para aplicar al caso Rosario, la pregunta sería, ¿en qué medida ustedes entienden que la decisión política de optar por un tranvía o por un subte o por un sistema BRT está asociada a datos precisos, concretos de la realidad que se vive, digamos, del tránsito que va a mover, de las avenidas en las que se puede instalar en el caso de que sean superficie, los costos, digamos, de ir en superficie o ir soterrado, no solo los costos de la inversión inicial, sino los costos del mantenimiento de un sistema u otro. Y por otro lado, digamos, ¿en qué medida, si uno toma la decisión de definir un sistema guiado en superficie, permite resolver todas estas cuestiones en forma integral de la calidad del espacio público que es la calle? En tanto, desde mi punto de vista personal, si opto por un subte, estoy agregando una infraestructura más, digamos, sea arriba o abajo, estoy como en el siglo XX de alguna manera y no aportando a movernos diferente, más que movernos más por abajo o por arriba. Bueno, no sé si está clara la pregunta para ambos. Yo creo que depende, ¿no? Depende mucho de dónde querés hacer esa infraestructura, en qué lugar, qué nivel de densidad, qué flujo de circulación tiene, qué oportunidades hay. En algunos casos en Mendoza han tenido bastante éxito con un metrotren, ¿no? Circulando por las vías que existían. Y va creciendo bastante rápido y también evidentemente los costos son diferentes, entonces también ahí hay un arbitraje, pero otra vez, digamos, no debería ser una decisión aislada, ¿no? Sino, bueno, cómo va en el conjunto, qué jerarquía tiene, es un conjunto de factores a ver y depende en qué lugar lo quieras poner, ¿no? No sé, Manuel. Bastante complicada, ¿no? La pregunta es bastante complicada, está hacerse una con eso, me quito por ahí. Sí. Es decir, mira, yo te pongo. Mira, yo no puedo dar respuestas para Rosario, que esas son vuestras. Te pongo dos ejemplos. El BRT cuando comenzó el Transmilenio de Bogotá. Yo estaba entonces en aquella ciudad, pues estaba haciendo una autopista, una porquería que me da carajo, es igual. Y la discusión era, salió un concurso de metro,
que como se enfrentaron la Mitsubishi y la Alstom, pues acabó degenerando en que se inventó el BRT, o sea, la CAF, inventada por la Mercedes-Benz y la Volvo, dijo no, pongo autobuses, son más baratos y no sé qué. Al final se ha hecho un BRT que funciona, no tengo nada en contra ni de la Volvo ni les prefiero la Mitsubishi ni la Alstom, son iguales, cada uno vende lo que vende. Lo que es cierto es que al final el BRT de Bogotá va a acabar con metro y BRT, porque va a acabar así con metro y con BRT, porque una cosa no es enemiga de otra. Por más que el señor Peñalosas, alcalde de Bogotá, continúe contando por el mundo que se hace BRT para no hacer metro, porque le paga la CAF. ¿Entiendes? Que las cosas claras. En Barcelona comenzó la discusión de si se hacía metro o se hacía tranvía. Si la línea de la diagonal iba a ser metro o tranvía. Y la discusión era carga, cantidad de personas a desplazar, y coste. Y se decantó por el tranvía porque el coste era mucho menos de la mitad. Mentira cochina. Acabó siendo el 80% del coste del metro. Porque si lo hace bien un tranvía, lo hace bien. Transforma el espacio urbano, cambia las paradas, cambia los lugares, y cuesta tanto o más que el metro. No es verdad ese argumento economicista. Y al final va a acabar haciéndose metro y tranvía, porque una cosa alimenta a la otra. Entonces, claro, lo que es un error es pensar que un solo sistema va a soportar todo. Una cosa tiene que alimentar a la otra, y lo que es un error es pensar que todos los sistemas llegarán al centro y que todos serán grandes ejes al centro. Al centro llegará el metro, ahí llegará el BRT, al BRT llegará el tranvía, o la bicicleta, o el mototaxi, o el burro, no sé qué, no es qué cosa. Es un poco la moda, la intermodalidad que decías tú. Pero quería responder a la pregunta de usted antes, porque hay una cosa que sí que me preocupa bastante, que es la historia de los planes de movilidad. En Cataluña, que como saben somos más repelentes que casi nadie, aprobamos una ley, planes de movilidad. Hay una web que se llama moval.cat, que puede entrar. Casi todos los municipios de Cataluña tienen plan de movilidad. Desde el día que comenzaron a hacer planes de movilidad, dejaron de hacerse intervenciones urbanas en el espacio público. Porque ya teníamos planes, ya teníamos tochos, el alcalde estaba contento, ya tenía ahí estudios, ya tenía papel. Entonces, cuidado, cuidado. Hay dos modelos en el mundo, planes de movilidad integrales a la francesa, que es el que sigue Cataluña, el que sigue Brasil, que tampoco ha hecho ninguno, el que está siguiendo muchos países, y programas, contrato-programa a la anglosajona. Que es, no, mire, en este municipio lo que voy a hacer es arreglar 3 calles y poner un poco de arreglar el autobús. Y esto me cuesta tanto. Y lo hago para tal cosa, porque voy a subir la cuota tal y la cuota tal. Cada 6 años el gobierno pone un 80%, casi en muchos casos de Inglaterra, 80-90% del contrato programa, y lo juzga, no solo por la ejecución de la obra, sino por si esa obra ha servido para lo que decía que tenía que servir. Si es verdad que ha bajado el número de usuarios, ha subido no sé qué. Yo cada vez estoy más en esta línea. Cada vez creo menos en el plan integral, que es una excusa para tener documentos. Cuidado, mi despacho ha hecho 25 en 5 años, antes de quebrar, estábamos contentísimos, repetíamos como churros. Pero no es esto, no se nos trata de engañar al ciudadano. No se trata de muchas... Porque además el plan integral quiere decir que al final uno tiene que acabar calculando cuánto va a bajar de ruido, cuánto va a bajar de no sé qué. Todo mentiras, porque al final uno está buscando arreglar 3 calles. En Sabadell, que es un municipio pequeño de Cataluña, pequeño, 200.000 habitantes, lo han hecho muy bien. Al final no hicieron un plan de movilidad, han hecho un programa de inversiones en el espacio público, con validez 10 años, punto. 10 años, luego harán otro, luego harán otro, luego harán otro. Barcelona no tiene plan de movilidad. Una agencia que va haciendo cosas. Va haciendo, primero hizo el plan de autobuses, luego el plan de baterización, el plan de bicicletas, va haciendo cosas con una misma línea. Lo que es cierto es que tiene que tener coherencia, y esa coherencia un poco la garantiza lo que ha dicho antes Andrés, ¿no? El pacto de la movilidad, el Consejo Social de la Movilidad, algo que diga, oiga, esto es incoherente con lo que hacíamos el año anterior, más o menos. Pero no, cuidado, parece que estoy contracorriente, pero me da más miedo lo de los planes de movilidad. Es como que los planes directores urbanísticos, que van a arreglar el mundo, no arreglaron nada. Ahora todos teníamos nuestro plan director urbanístico, muchos tochos, y el alcalde contento porque había cumplido la promesa. Son los técnicos también, porque teníamos honorarios, pero esto es engañar al personal. Un plan que no acaba en realizaciones no vale para nada, urbanístico, de movilidad o de lo que sea. Por lo tanto, creo más en el modelo que dan los sajones del contrato programa para obras de mejora del espacio público, vista una movilidad más equitativa, más sustentable, lo que sea. Que ahora serán pocas, ahora a lo mejor son 4 calles y un no sé qué. Y el año que viene será otra cosa, el año que viene otra, porque iré demostrando que voy siguiendo una misma estrategia. Y es un poco lo que creo, más bien esta línea. No sé si... La pregunta es para ambos, en todo caso.
¿cómo se construye el conocimiento para poder avanzar en este derrame, en esta forma de mejorar nuestras ciudades, el espacio público, la calle? ¿Dónde se produce el conocimiento? Muchas veces está, como sabemos, un poco compartimentado el tema de transporte, al menos en Argentina. Generalmente se estudia quizá en manos de ingenieros o alguna especialidad de transporte. La Facultad de Arquitectura quizá estamos trabajando más en cuestiones espaciales, edilicias, también por supuesto urbanísticas, pero digo, ¿dónde está este conocimiento necesario para poder avanzar en la mejora de nuestras ciudades? No, una buena pregunta. Creo que se aprende mucho de los casos, ¿no? Estudiar los casos, los resultados que han dado, porque las teorías pueden estar muy bien fundadas, los manuales de capacidad de autopistas tienen modelos matemáticos muy interesantes, pero bueno, después uno ve los resultados y digamos, hay como un conocimiento teórico, hay un libro muy bueno de Manuel, entre otros, pero muy bueno, que resume yo creo que muy bien la cuestión de la movilidad. Creo que también depende mucho de la perspectiva con el que uno lo mire, ¿no? La nuestra es verlo como un derecho, como parte del derecho a la ciudad. Creo que si uno estudia los casos, tiene muy buenos ejemplos. Hay un libro a mí me gusta mucho de Cervero que se llama The Transit Metropolis, y que lo bueno es que va estudiando caso por caso en modelos los resultados que han dado. Sé que se está tratando, creo que además el conocimiento se desarrolla mucho en los ámbitos de investigación, pero también en los ámbitos profesionales. Creo que en nuestro país está un poquito disgregado lo de los ámbitos profesionales. En algún momento la formación de expertos, por ejemplo, ferroviarios, tuvo una discontinuidad muy grande. Ahora se está tratando de empezar a recuperar, pero cuesta, porque hay un promedio de edad muy alto de la gente que sabía y una generación de recambio. Las generaciones inferiores todavía vienen formándose. Los lugares de investigación, digamos, están de los prestadores están también bastante atomizados. Por ejemplo, en Brasil tienen la ANTP, que trata de la Asociación Nacional de Transporte Público, que uno podría criticar, que tal vez es un poco corporativa, pero tiene una masa crítica de gobierno federal, gobiernos estatales, ciudades, que creo que algún conocimiento genera, digamos, ¿no? Uno después le puede criticar si tiene o no la distancia crítica para la toma de decisiones, pero que es y algún esfuerzo del Estado hay para formar expertos, como parte de un préstamo del Banco Mundial. Habían hecho una maestría con jóvenes profesionales que después tenían que seguir la carrera en el Estado. Creo que fue una buena intención, pero que la carrera que tenía que seguir después no estaba del todo armado, entonces se disgregaron un poco, pero bueno, igual por ahí fue un poquito caro, pero igual fue un conocimiento que queda, y creo que las especializaciones en las universidades también a veces son producto de la demanda de trabajo profesional que hay después, y como un tiempo lo dejamos un poco abandonado, no había tanta demanda y no se había generado, digamos, la oferta, ¿no? Y ahora, bueno, hay distintos proyectos de maestrías en distintos lados que tienen que ver con esto. Uno podría decir, bueno, debería haber más fondos para investigación, más publicaciones, pero creo que también es un conocimiento político el del transporte, ¿no? No es solo técnico, y creo que ahí, bueno, es un aprendizaje, cómo podemos tener estos diálogos sobre el futuro como eje central de un debate, y si uno mira las encuestas de lo que en muchas ciudades del país, por lo menos, un tema que aparece como una demanda muy fuerte es la cuestión de la seguridad, claramente, pero un segundo tema
atrás, pero segundo es la cuestión de la movilidad, ¿no? Acá y en otras ciudades, lugares de América Latina, y si uno le incorporara la seguridad vial un poco en el medio, creo que se puede ver que es un tema que tiene una importancia política muy grande y que, digamos, debería tener una atención también mayor, ¿no? Y último punto, creo que también se aprovecha el conocimiento cuando existen instituciones sólidas, ¿no? Si no, podríamos tener gente que sepa, pero que ese conocimiento a la hora de tomar las decisiones, como trataba de mostrar en algunos ejemplos, no se tiene en cuenta, ¿no? Sí, la consulta tiene que ver de que todos estos cambios, por lo general, tienen mucho de innovación y la sociedad, de hecho, es conservadora en muchos de los casos y todo lo distinto es como una amenaza, ¿no? Y lleva a que algunas cosas se consultan y otras, no todo se puede consultar porque los acuerdos son imposibles en la rapidez de la obra, y también lleva a esta cuestión de jurisdicciones, ¿no? Hay vías que son nacionales, hay vías que son provinciales, otras son municipales. ¿Cómo lograr acordar en un proceso de corto plazo esas decisiones? Porque también intervienen los medios en las tendencias, a veces positivas o negativas, ¿no? Totalmente. Creo que yo soy un ferviente creyente en la consulta y en el diálogo, pero por supuesto que hay que tener la responsabilidad de las decisiones en un momento, ¿no? Creo que una buena forma de consulta es abrir la información todo el tiempo, todo lo posible, ¿no? Cuanto más, aparte con los recursos que circulan, cuanto mejor se sepa de dónde vienen, a dónde van, más los pueda seguir la gente, más presión va a haber para que se usen con más eficiencia, ¿no? Y tanto recursos de inversión como subsidios para la operación, que es un tema, si abrimos el tema del financiamiento nos podemos quedar toda la noche, ¿no? Pero creo que ahí hay un punto fundamental. Lo de las competencias es algo que creo que cuando yo escucho, bueno, no podemos hacer tal cosa porque no tenemos la competencia, por un lado lo entiendo, pero por otro lado me parece que es inevitable que nadie tiene el conjunto de las competencias. Los temas suelen ser temas interjurisdiccionales. Creo que la sociedad cuando se siente rehén de peleas entre jurisdicciones, al final pierden todos, y que encontrar las formas de cooperar cada uno con sus competencias es fundamental, ¿no? También soy un poquito escéptico de tener las agencias perfectas que van a reunir todo, como los planes que van a hacer todo, porque entonces hasta que nos llegue eso estamos todos muertos, digamos, ¿no? Y creo que otra vez, ¿no? Somos conservadores, pero también creo que hay un premio para los que se animan a hacer algo que cambie el sistema con un beneficio tangible en la vida cotidiana. Por ejemplo, el tema del SUBE en el colectivo, no sé, en el área metropolitana de Buenos Aires, otros lo han tenido antes, otros después, pero creo que pasar, digamos, a una forma que no hay que juntar las moneditas, que no te asaltan, que lo podés tener, en general ayuda, o pasar, digamos, de tomar las decisiones para darle más velocidad a circular en auto, como había proyectos para el 9 de julio con una licitación que se llamó en el 2009, con un túnel vial de 3 carriles por lado, a tomar decisiones que podemos criticar, podemos discutir, como el Metrobús, pero que son decisiones sobre el transporte público y de alguna manera tienen un impacto en la vida cotidiana, yo creo que dan señales también, ¿no? Y que las apuestas son arriesgadas, pero tienen también réditos mayores para la sociedad y réditos políticos también. La cuestión es cómo explicar bien los proyectos, cómo anticiparse a las objeciones, cómo limar las asperezas, y cómo crear las condiciones para que los temas se instalen bien. Cuando se instalan con un gran conflicto, en general después es difícil salir, ¿no? También es parte de eso. Sí,
Sí, buenas noches. Quería saber qué evaluación haces en Buenos Aires de las modificaciones que se han estado haciendo en estos años desde el gobierno de PRO. Ok, yo creo que primero que si uno mira, yo había una diapositiva que pasé un poquito rápido, pero si uno mira a Buenos Aires comparado con otras ciudades de las grandes ciudades de América Latina, Buenos Aires en 1950 tenía 5 millones de habitantes, San Pablo no llegaba a los 3, México Distrito Federal no llegaba a los 3, Río tampoco, y otras crecieron mucho después. Entonces eso, como otras ciudades argentinas, tiene un legado que es que ya había explotado demográficamente antes de que el automóvil y el transporte automotor fuera el medio masivo, ¿no? Creció con el tren, el subte y el tranvía. Y eso le deja una estructura urbana que creo que todo el mundo quisiera tener. Es un punto de partida donde las soluciones de transporte público pueden ser mucho más eficientes. Aparte tiene una red ferroviaria de más de 800 kilómetros a nivel metropolitano, unos 45, 50 de subte, una red de colectivos que la cubre mucho, entonces uno podría decir que tiene un punto de partida bastante bueno. Ahora, creo que el impacto de las dos decisiones a fin de los 70 y en el 92, de hacer una apuesta muy grande por la infraestructura vial y dejar en un segundo plano y disminuida la infraestructura ferroviaria, tiene un costo de largo plazo que vamos a seguir pagando por un tiempo. El subte quedó muchos años parados y dará unos 20 años, 15 años, tiene un kilómetro un poquito más de 1 kilómetro por año. Un promedio mucho mejor que el promedio histórico anterior, no de los primeros años, pero sí de las décadas anteriores, no el ritmo que se había imaginado en algún momento, que se llegó a hablar en una campaña de 10 kilómetros por año, que era un poco ambicioso, pero por lo menos vuelve a crecer. Y creo que lo de las prioridades para la circulación es bueno, sería mejor todavía si fueran decisiones tomadas sobre el conjunto de una red, con una jerarquía, buscando los complementos. Creo que los metrobuses son muy buenos en zonas de densidad un poquito menores. Y algunos critican si el metrobús es un BRT o no es un BRT. Yo creo que no tiene mucho sentido esa discusión. Y creo que en todo caso lo que tiene de no BRT tiene algo positivo, que es que uno no tiene, como es abierto, no tiene que hacer tanto transbordo, ¿no? Uno de los grandes problemas en Santiago fue, claro, es mucho mejor si por un corredor, en vez de que vayan 10 o 15 líneas de colectivos matándose por el espacio, va una sola biarticulada todo el tiempo. Claro, lo único que si es una sola, después se acaba en un punto y tiene que combinar con una cantidad de alimentadores, y los lugares de combinación y los tiempos de espera tienen otro costo. Entonces yo a eso le haría una evolución globalmente positiva, aunque creo que falta integrarlo mejor con lo demás. Y con el ferrocarril, creo que muy recientemente se empezó a renovar la infraestructura de material rodante, obras en las vías, locomotoras, pero digamos después de mucho tiempo de parálisis, después de accidentes y tragedias conocidas, y creo que todavía esa revalorización del ferrocarril no está lo suficientemente clara como para que tenga la contundencia que podría tener. Y lo que sí creo que también va cambiando un poco la mentalidad, ¿no? Creo que van conviviendo decisiones a favor del transporte público y a favor del auto en paralelo. No es un debate totalmente saldado, son distintas, a veces dentro de un mismo distrito, distintas agencias que toman las decisiones. Sí se impone un discurso que no es cómo se va más rápido en auto, sino cómo hay una mejor oferta de transporte público, pero en la práctica
seguimos haciendo alguna autopista, podríamos abrir el tema de los estacionamientos también y creo que esas cuestiones todavía no están del todo saldadas. O sea, punto de partida sigue siendo bueno, tenemos algunas decisiones interesantes, pero tenemos una estructura metropolitana hoy que cambió mucho y con una periferia muy poco densa, muy difícil de servir y donde hay un control del crecimiento bastante limitado, ¿no? Sí, buenas tardes. Cambiando la visión del tema, la pregunta, sí, tratando de ser concreto. Estamos en un modelo de desarrollo que fomenta el consumismo como, justamente, un modelo de desarrollo que fomenta el consumismo. Dentro de ese consumismo se está incentivando, tanto desde el Estado como desde lo privado,